Hola, buenas noches. Bueno, Hola, Hola, Génesis. Chicos, solamente para estar seguro, entonces ya todos tienen grupo de exposición, solamente una compañera no tiene grupo, ¿es así? Angie, ¿usted sabe cuáles son los integrantes de su grupo? sí, creo que ya teníamos nosotros un grupo. Era, bueno, estaba Alexa y es que, ¿sabe? No sé. Ok, David, María, Alexa y Génesis. Y yo. Somos los del grupo uno. William. Ok, está bien, Ian, tranquilo. profe, Ajá, por allá, está bien. es que nosotros, bueno, yo le escribí un mensaje a la compañera que tal vez ella, y si usted nos daba permiso, ¿verdad? Se podía unir al grupo de nosotros. Sí, sí, si no hay nadie más para que ella integre un grupo, entonces que se una al grupo de ustedes. Eran 5, ¿verdad, Ian? Hola. Sí, profe, sí. Sí, Ok, ok, entonces la compañera que está solilla por ahí se une a ustedes. Ella se llama, ¿cómo es que se llama? Sofía. Sofía, anda por aquí. Sí, sí, profe, el compañero sí me escribió y ya quedamos, sí, está bien. Usted es la del perrito, ok. Bueno, perfecto. Chicos, ya tienen la presentación por ahí a mano. De hecho, sería bueno que descarguen de una vez las 3 que hay. Ya con esas 3 presentaciones terminamos el curso. Están ahí en la plataforma. Les voy a dar 30 segundos, bueno, un minutillo para que se las descarguen, por favor. Es más, creo que se las puedo pasar aquí por el chat de la reunión. Ahí van, me avisan cuando les lleguen. ¿Listos? Sí, profe. Vean, la idea con el proyecto de investigación es el siguiente. El proyecto en realidad es una presentación sencilla donde ustedes tienen que enfocarse a alguna aplicación de estos temas que vamos a ver esta semana y la siguiente. ¿Alguna Profe, aplicación? disculpe, Sí, ¿por dónde lo envió? aquí por el chat. Profe, a mí no me llegó. ¿Usted podría enviarlo nuevamente, por favor? No le ha llegado ninguna. No, a mí no me ha llegado. Qué raro, porque está enviado para todos. Voy a darle otra vez. Sí, gracias, profe. No, profe, bueno, no sé si ya lo envié, pero no me ha llegado absolutamente nada. Sí, están aquí en el chat. ¿A alguno ya los vio? Bueno, ¿A alguien ya le llegó? Es que es en el chat de acá de Zoom, Sí, no es por WhatsApp. sí, aquí en Zoom. no, sí, pero no, en el de Zoom tampoco me llega nada. Sí, si están en el teléfono puede ser que esté complicado. No, profe, voy a intentar, bueno, conectarme desde el teléfono y abrirlo otra vez en la computadora porque no me llega. Bueno, ya los envié 2 veces, por si acaso. Gracias, profe.
Con gusto. Cualquier cosa igual están ahí en mediación virtual. Bueno, entonces, chicos, es muy sencillo. La presentación trata acerca de aplicar alguno de los temas que vamos a ver la semana de hoy y la siguiente semana a la carrera de ustedes, a algo. ¿Qué aplicación tiene? Obviamente tienen que dar la aplicación conceptual, para qué sirve, qué situación esperan mejorar. Y además de eso, pues hacer alguna demostración con alguna de las ecuaciones que veamos. Yo ahorita les paso todos los requisitos que quiero, digamos, las partes que quiero de esa presentación. Ahorita se los envío por el chat de WhatsApp. Pero para que sepan así a grandes rasgos, lo que vamos a hacer es eso. Algunos de los temas que vemos esta semana y la próxima semana, porque inicialmente yo quería darles libertad de elegir cualquier tema de los que hayamos visto, pero estaba leyendo la carta del estudiante y a mí me gusta basarme en la carta del estudiante. Y la carta del estudiante dice que sí tiene que estar enfocada en los temas de termodinámica, que es lo que vemos esta semana y la próxima. Entonces, en resumen, la presentación es aplicar alguno de estos temas a la carrera de ustedes. ¿En qué se puede aplicar? ¿De acuerdo? Y como les digo, ahora más tardito les paso cuáles son las partes de la presentación para que ustedes hagan esa exposición. El día que hacen la exposición, necesito que enciendan la cámara para exponer todos, por favor. La exposición se va a hacer en... Por ahí voy a abrir un toquecillo la carta del estudiante. Me avisan cuando ven la carta del estudiante. Ya se ve, ¿verdad? Ya, profe. Ok. Entonces la exposición de la presentación va a ser aquí, en esta semana. En la semana que dice cuarto examen parcial, que es la semana del 27. En pocas palabras sería, si todo sale bien, entonces, aquí, el 25 de noviembre. Ese sería el día de la exposición. Un jueves como hoy normalmente es una exposición cortita. De hecho, entre los requisitos que les voy a pedir para esa exposición, les voy a pedir que máximo, 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 así, pero máximo, máximo, tenga 12 diapositivas. 12 como máximo. Y es importante que todos sepan todos los temas, porque normalmente ustedes dicen, bueno, yo expongo la introducción y yo los objetivos y yo la conclusión. Pero yo los voy a cambiar. Cuando alguien comience a exponer, posiblemente yo voy a cambiar a otro compañero. Y le voy a decir a otro compañero, no, yo quiero que usted exponga esta parte. Y al otro le voy a decir, no, yo quiero que usted exponga esta parte. ¿Qué implica eso? Que todos tienen que manejar todas las partes de la exposición. Es una exposición cortita, como les digo, máximo 12 diapositivas, máximo, máximo, 12. Tienen que planificarla para que esté, ojalá, en 15 o 20 minutos. Tiene que estar planificada para 15 o 20 minutos. Tienen que ir bastante rápido. No usar el cantinfleo, no me gusta el cantinfleo, o sea que comienzan a hablar y hablar y hablar papaya, vayan al grano, sean simples, vayan directo, usen palabras sencillas, si no entienden algo, no hablen de ese algo. Entonces, en resumen, en este día, el 25 de noviembre, tenemos las exposiciones. Ya después de la clase de hoy puede ser que algunos temas le guste a alguien por ahí, ¿verdad? Ahorita, como les digo, les paso todos, bueno, las partes que quiero de la presentación. Y, bueno, vamos a comenzar con la clase, chicos. Tenemos que hablar un poquito de temperatura, que este es el inicio de la parte de termodinámica. La temperatura se relaciona con la energía cinética de las moléculas. Entre más grande es el movimiento molecular, más temperatura tienen las cosas. O sea, en palabras simples, si las moléculas se mueven mucho, tienen mucha temperatura, están muy calientes.
Si las moléculas se mueven poco, tienen poca temperatura, o sea, están más frías. Entonces, a mayor movimiento molecular, más calientes se sienten las cosas. Existe una ley cero, la ley cero de la termodinámica, que dice que de forma natural, cuando dejamos objetos en contacto, eventualmente los objetos llegan a la misma temperatura. O sea, si usted pone un vaso a la par de un plato, suficiente tiempo juntos, pegaditos, eventualmente van a llegar a equilibrio termodinámico, a la misma temperatura. Esa es la ley cero de la termodinámica, la que dice que las cosas en contacto en algún momento van a llegar a la misma temperatura. Tenemos varias escalas, la Celsius, que es la que más usamos, Fahrenheit, que la usan los gringos, casi no la usamos, y los Kelvin. La escala Kelvin es la escala absoluta de temperatura. Siempre todo debería estar aquí, en Kelvin. Les dejo por acá ver este videito para después, está muy interesante. Según la escala Kelvin, el cero absoluto, que sería 0 Kelvin, equivale a menos 273,15 Celsius. O sea, la escala Celsius, la que normalmente la gente le dice centígrados, centígrados está mal dicho, no se dice centígrados, se dice Celsius. La escala Celsius tiene negativos y positivos. El negativo más bajo es menos 273,15. Es lo más frío que puede estar algo. Y estos menos 273,15 en Celsius se equivalen a 0 Kelvin. La escala Kelvin no tiene negativos. El punto más bajo es 0 Kelvin, que se llama cero absoluto. Si queremos pasar de Celsius a Kelvin, usamos esta fórmula, que es básicamente sumar los Celsius más 273,15. Y si queremos pasar de Celsius a Fahrenheit, usamos esta otra. 9 quintos multiplicado por la temperatura en Celsius y le sumamos 32. Vamos a hacer este ejercicio, el número 1. ¿Alguien puede leerlo en voz alta, por favor? Convierta las siguientes temperaturas a Celsius a Fahrenheit. A menos 62.8 grados Celsius, la temperatura más baja registrada en Norteamérica. 3 de febrero de 1947, San Yukon. 56.7 grados Celsius, la temperatura más alta registrada en Estados Unidos. 10 de julio de 1913, Valle de la Muerte. Bueno, básicamente hacer las conversiones, ¿verdad? Pasar de Celsius a Fahrenheit. Primero, hay que pasar menos 62,8 Celsius a Fahrenheit. Me avisan cuando ven la pizarra. Todos ustedes ya llevaron química, ¿verdad? Bueno, si ya llevaron química, todo esto lo vieron en química. Entonces, en el ejercicio 1 tenemos que pasar de menos 62,8 Celsius a Fahrenheit. Los Fahrenheit, entonces, se pueden encontrar con esta temperatura, con esta, perdón, ecuación que está por aquí. La temperatura en Fahrenheit es 9 quintos de Celsius más 32. Entonces, los grados Fahrenheit simplemente es agarrar 9 quintos, multiplicarlo por la temperatura que tengamos en Celsius y le sumamos 32. ¿Cuánto daría eso? Son menos 62,8 Celsius. Menos 81. ¿Cuánto, perdón? Menos 81. ¿A todos les da eso? Sí, a mí Sí. me da igual, profe. Bueno, esa es la A. Y en la B tenemos que pasar 56,7 Celsius, que es la temperatura más alta en Estados Unidos. ¿Se imaginan? 56,7 grados Celsius. Eso es peor que Guanacaste y Limón. Entonces en esta igual, simplemente hacemos 9 quintos
multiplicado por la temperatura en Celsius, que sería 56,7. Y a eso le sumamos 32. Y eso debería darles 134. Pero ven que eso está súper fácil. Luego, el ejercicio 2. Alguien que se lea el ejercicio 2, porfa, en voz alta. Bueno, dice que la temperatura corporal normal, promedio, es de 310 Kelvin. La piden en Celsius y también en Fahrenheit. Esa es la temperatura corporal normal, promedio de una persona. 310 Kelvin. Entonces hay que pasar 310 Kelvin a Celsius y luego hay que pasarlo también a Fahrenheit. ¿Cómo pasamos de Kelvin a Celsius primero? ¿Qué hacemos? Menos 273.15. Sí, la de Kelvin son los Celsius más 273. Ojo con lo siguiente, pongan mucha atención, solo lo voy a decir una vez. Nosotros normalmente solo usamos 3 cifras significativas, o sea que esto ya no es necesario. Entonces redondeamos nada más a 273. Con esto ya tenemos las 3 cifras, no vamos a utilizar esos decimales. Entonces, Y significa que los Kelvin menos 273 nos dan los grados Celsius. ¿Cuánto da en este caso? Sería 310 menos 273. ¿Y cuánto le da? 37. Claro, 37. 37 Celsius es el promedio de la temperatura interna del cuerpo humano. Incluso ya se los había mencionado, ¿verdad? Y ahora hay que pasarlo a Fahrenheit. ¿Cómo lo pasamos a Fahrenheit? En la misma ecuación de antes, ¿verdad? Los Fahrenheit son 9 quintos de Celsius más 32. 9 quintos por la temperatura en Celsius más 32. ¿Cuánto les da eso? $104. 104. ¿Estás segura? ¿O es que solo está leyendo la respuesta? No, profe, a mí me dio eso. 9 quintos por 40 más 32, 104 cerrado. ¿Por qué 40? Es que estamos en la A apenas. Ah, perdón, profe. Sí, nada más tienen que cambiarlo por 37. 9 quintos por 37 más 32. Se supone que da 98,6. Sí. Sí, profe, 98,6. Sí, bueno, por dicho, todo esto está muy fácil. Esa es la A. Y en la B hay que pasar más bien. Temperatura corporal elevado. Dice que durante el ejercicio la temperatura puede llegar a 40 Celsius. Igual hay que pasarlo a Kelvin y a Fahrenheit. Entonces tengo 40 Celsius, lo pasamos a Kelvin y también hay que pasarlo a Fahrenheit. Para pasarlo a Kelvin, ¿cómo tenemos los Kelvin? Bueno, es 40 más 273, ¿verdad? ¿Cuánto daría eso? 313 Kelvin. ¿Y los Fahrenheit? ¿Cómo pasamos los Fahrenheit? Recuerden la ecuación de los Fahrenheit. Fahrenheit es 9 quintos de Celsius más 32. O sea, 9 quintos por 40 más 32. Y ahora sí creo que le va a dar el 104 que dijo antes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Esta parte está súper fácil, por dicha. ¿Ustedes están viendo la presentación? Ok. Bueno, luego de esto viene algo que se llama expansión térmica. La expansión térmica se debe a que cuando los objetos se calientan, se expanden, se hacen más grandes. Cuando los objetos se enfrían, se hacen más pequeños. Eso le pasa en general a todos los objetos.
Entonces un objeto se agranda, se expande cuando se les agrega calor y se contraen cuando se les quita calor, o sea, cuando se enfrían. Y eso tiene que utilizarse para los puentes, por ejemplo, en las juntas de expansión. Tal vez han visto estas cosas en los puentes o en los edificios, que les dejan como huequitos. Estas aberturas sirven para que cuando el edificio se calienta mucho y se expande, digamos que no se vaya a romper la estructura, sino que le dé chance de alargarse y que no haya problemas estructurales ahí. Incluso no sé si han visto esos huecos en la línea del tren. ¿Han visto los rieles del tren? Que les dejan unos espacios, unos huequillos. Los rieles, la línea del tren no es continua, tiene huecos, tiene espacios. Esos espacios se dejan ahí a propósito, no es que hace falta material, no es que se lo roban. Bueno, puede ser que sí se lo roben, pero los espacios de la línea del tren los dejan para eso, para que cuando se calienta mucho y se expande, entonces deje chance para que se pueda agrandar sin abollarse, sin comprometer la integridad de la estructura. Estas son ahí por la ruta 32, de camino a Guapiles. Esta expansión se da de varias formas. Lineal. La expansión lineal es solo una dimensión, a lo largo, o a lo ancho, o a lo alto. Expansión superficial, que sería toda la superficie. Y expansión volumétrica, que sería todo el volumen del objeto. La expansión térmica se debe a que de ahí ya sabemos que cuando los átomos y las moléculas se mueven muy rápido, es porque están muy calientes. Entre más temperatura, más se mueven los átomos y las moléculas. Y entonces, entre más se mueven, ganan más energía cinética. Y entre más energía cinética ganan, más colisiones hay entre las moléculas. Y entre más colisiones, más se alejan las moléculas entre sí. Ese efecto microscópico, macroscópicamente, lo que nos da es que el material se agranda, se expande. En estas ecuaciones, delta L significa el cambio de la longitud. Alfa es un coeficiente que está en las tablas. Se llama coeficiente de expansión lineal. Cada material tiene un coeficiente diferente. Depende del material. Y eso está en las tablas. Li es la longitud inicial del material y delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Por ejemplo, aquí se ve este riel, digamos que esto es un riel de tren, de la línea del tren. Tiene este tamaño cuando está a menos 20 Celsius, pero cuando está a 45 Celsius se expande un poco, perdón, se alarga. Bueno, es lo mismo, son sinónimos. Entonces se hace un poquito más grande y entonces vean que cuando se le agrega calor, cuando tiene más temperatura, a 45 Celsius, se hace más grande. La cantidad que se hizo más grande con respecto a la cantidad inicial, o sea, lo que sobra, el tamaño que creció, eso es llamado delta L, por si acaso. Y lo mismo aplica para las otras ecuaciones. Delta A es el cambio del área, 2 por alfa, por el área inicial, por el cambio de la temperatura. El cambio del volumen, similar, es beta. Beta es simplemente 3 veces alfa, por el volumen inicial, por el cambio de la temperatura. Son ecuaciones muy parecidas. Todas sirven entonces para saber cuánto cambia el tamaño de algo. Y aquí hay algunos coeficientes de expansión lineal y un coeficiente de expansión volumétrica. Entre más grande es el coeficiente de expansión, significa que el material se agranda más fácilmente. Si el coeficiente es pequeñito, significa que el material no cambia mucho su tamaño cuando se le cambia la temperatura. De hecho, bueno, hay materiales que se agrandan fácilmente cuando se les cambia la temperatura, como los metales. ¿Cuál material se agranda más fácilmente si le cambiamos la temperatura? ¿El aluminio o el cobre? ¿Cuál se agranda más fácil? ¿Cuál cambia su tamaño más fácilmente si lo calentamos, por ejemplo? El aluminio, profe. ¿El aluminio? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que es más maleable que el cobre. Bueno, sí, es más maleable, de hecho. Pero viendo la tabla y según lo que les mencioné, ¿por qué el aluminio? Porque el coeficiente es más alto. Exacto, porque el coeficiente es mayor. Es 2,4, los dos tienen 10 a la menos 5. Pero este tiene 2,4 y este tiene 1,7. Entre más grande es el coeficiente, el alfa, esto es el alfa, más se agranda cuando se le cambia la temperatura. Vean, por ejemplo, el vidrio común y el vidrio tipo Pyrex. El Pyrex es como con el que cocinamos. Pyrex es una marca, en realidad se llaman moldes, pero a veces le decimos Pyrex.
Está mal dicho. El vidrio tipo Pyrex tiene un coeficiente de expansión que es un poquito más pequeño que el coeficiente de expansión del vidrio común. Al ser el coeficiente de expansión más pequeño, puede soportar más cambios de temperatura sin que se quiebre. El vidrio común es más quebradizo si tiene choques térmicos. Un choque térmico es cuando algo está, por ejemplo, muy frío y de repente usted lo calienta mucho. Eso es un choque térmico. La mayoría de sustancias, cuando sufren choques térmicos, su estructura molecular se quiebra, se rompe, y por eso el material se rompe también. Pero cuando el coeficiente de expansión es relativamente pequeño, las moléculas no se expanden tan fácilmente ni se contraen tan fácilmente, entonces no se quiebran tan fácilmente. Por eso el vidrio tipo Pyrex se utiliza mucho para cocinar, por ejemplo, para que no sea tan quebradizo. Vamos a hacer este ejercicio 3. Alguien que se lo lea en voz alta, por favor. Una cinta métrica de acero de 50 metros de longitud está calibrada para utilizarse a 20 grados Celsius. ¿Qué longitud tendrá la cinta en las siguientes condiciones? A, en un día caluroso con temperatura de 32 Celsius y B, en un día frío con temperatura de menos 10 grados Celsius. Excelente. Entonces, aquí donde dice que está calibrada, significa que esta longitud de 50 metros se logra cuando la temperatura es de 20 Celsius. Nos preguntan cuál va a ser la longitud que tenga en un día cuando la temperatura vale 32 Celsius y en otro día cuando la temperatura vale menos 10. Va a ser un cambio pequeño porque la temperatura es pequeña. El cambio de temperatura es pequeña. Entonces vamos a usar muchas cifras significativas para ver ese cambio, porque si no, no lo vamos a notar. De hecho, aquí están las respuestas. Sin hacer cálculos, ¿por qué en el caso A? Bueno, ¿qué va a pasar en el caso A con la cinta? ¿Se hace más grande o se hace más pequeña? A ver, está muy fácil. Más grande. ¿Por qué se hace más grande? Que haciendo más calor, digamos. Sí, le elevamos la temperatura. Casi todas las cosas se hacen más grandes cuando se ponen más calientes, de hecho. Y bueno, en el caso B, entonces está más frío, así que más bien se contrae. Vean que es muy poco el cambio. Estas son las respuestas. Vamos a llegar a esto. ¿Ya ven la pizarra? Sí. Ok, ejercicio 3. Vamos con la A. La longitud inicial. ¿De cuánto es la longitud inicial de la cinta? Son 50 metros. ¿Cuál es la temperatura inicial? 20 grados Celsius. 20 Celsius. Ok. Nos piden la longitud final. Vean que la ecuación, bueno, nos piden longitud final. Y viendo la ecuación dice que delta L es igual a alfa por L inicial por el delta T. La longitud final está metida aquí en el delta L, porque delta L es longitud final menos longitud inicial, ¿cierto? Todos los deltas son cambios, algo final menos algo inicial. Alfa por LI por delta T. De aquí podemos despejar la longitud final, que sería alfa por L inicial por delta T más la longitud inicial. Entonces, demos los valores. ¿Cuánto vale alfa? ¿Cuál sería el valor de alfa? ¿De dónde sacamos alfa? Alfa es el coeficiente de expansión. ¿De dónde lo sacamos? De la tabla. Viendo el material. ¿De qué material? 1,2 por 10 a la menos 1. ¿Cómo sabe qué es ese? Que ahí dice en la tablita. ¿De qué material es la cinta? Acero. Acero típico. Acero. Entonces simplemente de ahí buscamos el acero. Están viendo la tabla, ¿verdad? Y para el acero, el coeficiente alfa es 1,2 por 10 a la menos 5. Entonces ya tenemos alfa. 1,2 por 10 a la menos 5. Por la longitud inicial, que es 50, perdón, por delta T, ¿cuánto es delta T? Temperatura final menos inicial. ¿Cuál es la temperatura final? ¿32 grados Celsius? Sí, en este caso es 32.
Entonces, delta T por definición es temperatura final menos la inicial. ¿Cuánto era la inicial? 20. Más la longitud inicial, que era 50. ¿Cuánto da entonces todo eso? La longitud final. A 50, pero Con muchos decimales, 50, 50,0072. 0,072 metros. Esta es la longitud final. ¿Cuánto era la longitud inicial? 50. Cambió, pero muy poco. Se agrandó, pero apenas en 1, 2, en 7,2 milímetros. ¿Por qué se agrandó tan poquito? ¿Por qué no se agrandó más? Hay dos razones principales. ¿Cuáles son? La primera ya le he mencionado, el coeficiente de expansión. Si el coeficiente de expansión es pequeño, no se expande mucho. Pero la segunda cosa importante es el delta T, el cambio de la temperatura. Si el cambio de la temperatura no es muy grande, no se agranda mucho. ¿Cuánto es el delta T? ¿En cuánto cambia la temperatura en este caso? Ahí está. 12 grados Celsius. 12. Exacto, en 32 menos 20, que son 12. La temperatura solo cambió 12 grados. Desde 20 hasta 32. Si solo cambia 12 grados, el tamaño no va a cambiar mucho. Por eso cambió muy poquito. Se parece mucho al tamaño original. Vamos a la B. En la B, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la temperatura inicial sigue siendo 20, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser la temperatura final en este caso? Menos 10 grados. Menos 10. Menos 10. La temperatura final va a ser más pequeña. ¿Qué significa eso? ¿Qué le va a pasar a la cinta? Se va a contraer. Sí, se hace más pequeñita. Se contrae. Al menos conceptualmente sabemos lo que va a pasar. Lo que hay que hacer entonces es demostrarlo matemáticamente. Entonces la longitud final es alfa por L inicial, por el delta T, más el L inicial, ¿verdad? Recuerden que esto venía de aquí, de cuando despejé la ecuación. Bueno, dando valores. Alfa ya lo teníamos. ¿Cuánto era alfa? 1,2 por 10 a la menos 5. 1,2 por 10 a la menos 5. Por longitud inicial, que era 50. Por delta T. ¿Cuál es el delta T? Final, menos 10, menos inicial, que es 20. Más la inicial, la longitud inicial, que es 50. ¿Cuánto les da todo eso? $49.982. 99,982 metros. Claro, se hizo un poquito más pequeña. No mucho, pero sí se hizo más pequeña. Otra vez, no cambia mucho porque tampoco cambió mucho la temperatura. El delta T es apenas de menos 30 grados. Cambió 30 grados, pero disminuyó. Disminuye y por eso el tamaño se hizo un poquitito más pequeño, no mucho. Este 1725 les queda de tarea para que lo intenten solitos. Es de los rieles de un tren, por cierto. Inténtenlo, por favor. Y luego pasamos al tema de calor. Ya hemos visto un poco del calor. El calor siempre se refiere a una transferencia de energía, debido a que hay diferentes temperaturas. El calor no es algo que las cosas contengan. Algo no contiene calor. Yo no tengo calor, no es algo que uno tiene. El calor es algo que se puede pasar de un objeto a otro si hay diferentes temperaturas. El calor se puede modificar. De hecho, si usted agrega calor o le quita calor a algo, le cambia la temperatura. Y las unidades son julios, porque el calor es energía. Aunque hay otras que son las calorías. Ya habíamos hablado de esto.
Una caloría, redondeado, es más o menos 4,19 julios. Ya esto lo sabíamos. Y técnicamente el frío no existe. Lo que existe es ausencia de calor. Aún así, en la vida real, en la vida cotidiana, decimos, uy, qué frío que está haciendo. Aunque físicamente lo correcto es decir, qué ausencia de calor tengo. Pero nunca somos tan polos de decirlo así. Pero bueno, si somos muy técnicos, deberíamos decirlo de esa manera. Es ausencia de calor. Este ejercicio, bueno, ya hemos hecho ejercicios parecidos. Este se los dejo de tarea porque de ahí es básicamente pasar energía de calorías a julios y hemos hecho varios similares a este. Hay otro concepto que se llama calor específico, que es muy importante. El calor específico se representa con esta letra minúscula C. C minúscula significa calor específico. Y el calor específico no es un calor como tal, solo se llama así. No se confundan con el nombre. El calor específico, esta C, nos dice qué tan fácil o qué tan difícil es elevar o disminuir la temperatura de algo. O sea que el calor específico nos dice qué tan fácil algo cambia la temperatura. Hay objetos que cambian la temperatura muy fácil y hay objetos que no cambian la temperatura tan fácil, que mantienen la temperatura. Resulta que cuando esta C, el calor específico, es alto, significa que el objeto tiende a mantener su temperatura, no la cambia tan fácil. Pero si el calor específico es pequeño, significa que el objeto cambia muy fácilmente su temperatura si usted le añade un poquillo de calor. Hay materiales que usted los pone al sol y fácilmente se calientan. ¿Como cuáles? El aluminio. Sí, los metales. En general los metales fácil se calientan, aunque también fácil se enfrían. Si un material tiene bajo calor específico, se calienta fácil y se enfría fácil, como todos los metales. Vean, todos estos que tienen calor específico pequeño, significa que se calientan fácilmente y se enfrían fácilmente. Entre el aluminio y el cobre, ¿cuál se calienta más fácil, el aluminio o el cobre? ¿Cuál aumenta más fácilmente su temperatura? A ver, solo vean el calor específico. ¿Cuál es más pequeño? Es más pequeño el del cobre. Como el cobre tiene menor calor específico, el cobre cambia más fácil su temperatura. De hecho, vean el plomo. Tiene un calor específico súper bajo. El plomo se calienta súper fácil y también se enfría muy fácil si usted le quita la fuente de calor. Vean el agua. El agua tiene un calor específico enorme, gigantesco, 4186, gigante. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es agua a 15 Celsius, pero a otras temperaturas se comporta muy parecido. ¿Qué significa esto para el agua? ¿Es fácil calentar el agua o es difícil calentar el agua? Es difícil. Es muy difícil, de hecho es sumamente difícil calentar el agua. Por eso es que les he dicho que nosotros somos como 70% agua y que por eso es tan difícil mantenernos calientitos y por eso gastamos un montón de energía solamente manteniéndonos calientes. Entonces, calentarnos a nosotros es muy difícil, aunque enfriarnos también es difícil. Esto funciona en los dos sentidos. El agua es muy difícil de calentar, pero también es muy difícil de enfriar. El agua tiende a mantener su temperatura porque su calor específico es alto. A esto a veces se le llama termorregulador. Un termorregulador es una sustancia que tiende a mantener la temperatura, como los termos, las hieleras. Una hielera, si usted echa algo caliente, se queda caliente durante bastante tiempo. Si echa algo frío, también se queda frío. Funciona en los dos sentidos. Vean el cuerpo humano. En promedio tenemos 3500. ¿Por qué tenemos un calor específico tan alto? A ver, fácil. Todos lo saben. Bueno, Porque es difícil calentar o enfriar. claro, y eso es bueno, ¿verdad? Tenemos un montón de agua y por eso tenemos un calor específico tan alto. Y eso es bueno porque imagínense que el cuerpo humano se enfriara muy fácil, nos morimos de hipotermia. O se calentara muy fácil, nos morimos por una fiebre. Por dicha, el cuerpo humano tiene un calor específico bien alto. Es muy difícil calentarlo y es muy difícil enfriarlo.
El cuerpo humano tiende a mantener su temperatura constante y eso es muy bueno porque nos mantiene más o menos estables. ¿Alguien que se lea este, por favor? Tratando de mantenerse despierto para estudiar toda la noche, un estudiante prepara una taza de café colocando una resistencia eléctrica de inmersión de 200. ¿Eso qué es, profe? Sí, watts. Watt en 0,320 kilogramos de agua. ¿A cuánto calor debe agregarse al agua para elevar su temperatura de 20 a 80 grados Celsius? B, ¿cuánto tiempo se requiere? Supongo que toda la potencia se invierte en calentar el agua. Este es un ejercicio muy interesante porque tiene un poco de todo lo que hemos visto en el curso. Tenemos 200 watts, que es potencia. Recuerden que potencia es energía entre tiempo. Tenemos la masa de agua. Nos hablan de que tiene una resistencia eléctrica. Las resistencias eléctricas son como las que tienen las duchas. Las cocinas también. Las cocinas eléctricas tienen resistencias. Todo esto se ve en electricidad, pero no llegamos a ver esto. Pero casi todas las cosas eléctricas que producen calor tienen resistencias. Las planchas para pelo tienen resistencias. Las planchas de la ropa para planchar tienen resistencias. Con estas resistencias se disipa calor y es el calor que aprovechamos. Entonces, esta resistencia trabaja a 200 watts. Tiene esta potencia. Nos preguntan cuánto calor hay que agregarle al agua para cambiar la temperatura desde 20 hasta 80 Celsius. O sea, queremos calentar el cafecito. ¿Cuánto calor hay que agregarle al agua para calentar ese cafecito? Suponemos que ese cafecito de ahí está en agua, que el café es básicamente agua. Ya ven la presentación, ¿verdad? Sí, la persona. Ok. Entonces tenemos una potencia de 200 watts. Recuerden que la potencia es la tasa de consumo de energía. ¿Cuánta energía se consume en el tiempo? 200 julios por segundo significa 200 watts. La masa de agua son 0,32 kilogramos, que de hecho de ahí son 0,32 litros. O sea, 320 gramos de agua. Básicamente una tacita de café. Nos piden el calor Q. Q es el calor. Nos piden el calor para elevar la temperatura desde una temperatura inicial de 20, el café está un poquillo frío porque lo dejaron allá afuera, hasta una temperatura final de 80 Celsius. Mi novia a veces me hace café y a veces yo tengo tantas cosas que hacer y que se me enfría el café y lo dejo por ahí y siempre me regaña porque me dice, usted siempre se toma su café frío. Y entonces yo me siento mal por eso. Pero bueno, la cosa es que no dejen que se les enfríe mucho el café porque tampoco sabe muy rico. Esas son las temperaturas. Y entonces primero, ¿cuánto calor se debe agregar para subir desde 20 hasta 80? ¿Cómo encontramos ese calor? Bueno, entonces vimos una formulilla que dice que el calor es la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Entonces la masa la tenemos. Ahora el calor específico, ¿cuánto vale el calor específico? La C minúscula. Del agua, ¿verdad? La del agua, ¿sí? 4186. Y el delta T sería T final menos T inicial. ¿Cuánto calor sería entonces el necesario? Ocho coma cero cuatro por 10 a la 4 joules. 804 por 10 a la 4. Sí, Sí, profe. Perfecto. Julios, excelente. Son un montón. Esos son 80.400 julios. Bueno, esa es la A. ¿Qué nos piden en la B?
El tiempo. El tiempo. ¿Cómo podríamos encontrar el tiempo? ¿Durante cuánto tiempo hay que estar calentando el café para elevarle la temperatura? Con la fórmula de la potencia. Ajá. La potencia era la energía entre el tiempo. Entonces, la energía es la potencia por el tiempo. O en otras palabras, como nos piden el tiempo, y despejamos el tiempo. El tiempo sería la energía entre la potencia. ¿Qué es esta energía? El calor que sacamos. Es el calor. El calor más bien que le metemos al café, ¿verdad? Esta energía es lo mismo que el calor. Recuerden que el calor es energía. Entonces el tiempo sería ese calor. Bueno, tal vez cuando se dice que sacamos se refiere al que obtuvimos aquí, ¿verdad? Pues sí. 8,04 por 10 a la 4. Entre la potencia. ¿De cuánto era la potencia? 200 watts. Ajá. ¿Cuánto tiempo da? $402 Unidades. segundos. Segundo. Segundos. Y si los pido pasar a minutos para tener una mejor idea de cuántos minutos se tarda. ¿Cuántos serían minutos? Como 6 o 7 minutos. Sí, hay que dividir más. 6.7. 6.7. Nada más lo que tienen que hacer es dividir entre 60 y listo, ¿verdad? Este 7, bueno, les queda de tarea. Y luego vemos calores de transformación, que son para cambios de fase. ¿Qué es un cambio de fase? Un cambio de fase es un cambio de estado, como los cambios de estado que vemos en la escuela. Cambio del sólido a líquido, o de líquido a gas, o de gas a líquido, y de líquido a sólido, como sea. Cuando hay cambios de fase, cuando hay cambios de estado, también se libera o se absorbe calor Q. Q es el calor que se absorbe o que se libera cuando hay un cambio de estado. La M es la masa y la L mayúscula se llama calor de transformación o calor latente, como le quieran llamar. Utilizamos un más cuando se absorbe calor y utilizamos un menos cuando se libera calor en el proceso. Entonces, dependiendo del proceso, puede ser un más o puede ser un menos. Y M simplemente es la masa del material que cambió de fase. Como en los sólidos recuerden que las moléculas están muy juntas. En los líquidos las moléculas están un poquito más separadas. Y en el gas las moléculas están un poco más sueltas, de hecho muy sueltas. Casi ni se notan los enlaces moleculares en los gases. Cuando los cambios de fase se dan, la temperatura se mantiene constante. O sea, justo cuando usted pasa de sólido a líquido, justo en ese momento la temperatura es constante. Pero la energía que se absorbe no se usa para aumentar la temperatura, se usa para modificar los enlaces moleculares, para romperlos un poco. Entonces, a ver, ¿cómo se llamaba el paso de sólido hacia líquido? ¿Recuerdan cómo se llama ese cambio de fase? El cambio de estado. A ver, ¿cómo se llama el paso de sólido a líquido? Vaporización. No, sólido a líquido. Fusión. Ajá, se llama fusión. Y de líquido a gas, ahí se llama vaporización o evaporación, ¿verdad? Después, de gas a líquido, ¿cómo se llama? Condensación.
Condensación. ¿Y líquido sólido cómo se llama? Solidificación. Solidificación, ¿verdad? O congelación, como le quieran llamar. Ok, es importante. Dependiendo de la dirección del proceso, ¿se gana calor o hay que liberar calor? De sólido a líquido, por ejemplo, de izquierda a derecha, ¿qué tenemos que hacer para que un sólido se vuelva líquido? Meterle calor. Tiene que absorber calor. Entonces, en este caso, esto lleva un más. Y para que un líquido se vuelva gaseoso, para evaporar, lo que hay que hacer, también meterle más calor. Absorbe calor, lleva un más aquí la ecuación. Pero en el proceso inverso, de gas a líquido, o sea, de derecha a izquierda, se libera calor. Por eso va con un menos, esta ecuación. Y de líquido a sólido también se libera calor, por eso va con un menos. Entonces, dependiendo de la dirección del proceso, hay que elegir esta ecuación con un más o con un menos. Este L, de hecho, está aquí en las tablas también. Para cada material hay un L de fusión. El LF se llama L de fusión. ¿Y cuándo se usa? Bueno, se usa cuando se pasa de sólido a líquido o de líquido a sólido. La única diferencia va a ser que de sólido a líquido va positivo y de líquido a sólido va negativo. Y el otro, el LV, se llama calor de vaporización y la misma cosa. Cuando va de líquido a gaseoso, de izquierda a derecha, va positivo porque se absorbe calor. Pero cuando va a la inversa, de gaseoso a líquido, hacia la izquierda, nada más lo colocamos negativo. Y dependiendo del material, pues lo sacamos de aquí la tabla. Ejemplo, ¿cuánta energía se necesita para evaporar 100 mililitros de agua si el agua inicialmente estaba líquida y a 30 Celsius? Vamos a hacer ese. Este es el 8. ¿Ya ven la pizarra? Sí, profe. Ok, nos piden el calor necesario, la energía, para evaporar 100 mililitros de agua. O sea, 0,1 litro, que son 100 mililitros. Y para el agua, 1 litro es lo mismo que 1 kilogramo. Entonces sería 0,1 kilogramos de agua. Esta conversión es muy simple. Hay que evaporarla, ya estaba líquida. Y como hay que evaporarla, a ver, ¿cuál sería la temperatura inicial? 30 grados Celsius. 30 Celsius. ¿Y la temperatura final cuál va a ser? ¿Cuál sería la temperatura final si hay que evaporarla? ¿A qué temperatura se evapora el agua en condiciones normales? 15. A 100 Celsius. Ok, estos son todos los datos, pero aquí hay dos procesos. El calor total que necesitamos absorber son dos calores. Hay un calor que necesitamos para elevar la temperatura. O sea, hay un calor que uno calcula cuando hay cambios de temperatura. ¿Y ese calor cómo se encuentra? Bueno, con la fórmula que vimos antes, la del calor específico. Esta formulita de aquí. Esta fórmula sirve para encontrar cuánto calor se necesita para cambiar la temperatura de algo aquí en cierto delta T. Entonces, el primer calor que necesitamos es aumentar la temperatura del agua desde 30 hasta 100 Celsius. Y para eso usamos esta fórmula. Pero una vez que el agua ya llega a los 100 Celsius, el agua sigue líquida a 100 Celsius. Si le metemos más energía, más calor, ese calor se usa para hacer el cambio de fase, de líquido a gaseoso. Recuerden, entonces el agua está líquida a 100 Celsius. Si le metemos más energía, agarramos esa energía para romper un poquito estos enlaces moleculares y convertir este líquido en gas. Ese es el segundo calor del proceso. Entonces, eso lo pongo aquí. El otro calor es un calor para hacer el cambio de fase.
Entonces, en el proceso hay dos calores involucrados, repito. El primero es para elevar la temperatura desde 30 hasta 100. Pero cuando llega a 100 no está gaseoso todavía, sigue estando líquido. Este segundo calor, ahora sí, es manteniendo la temperatura a 100 Celsius y hacer el cambio de estado, de líquido a gaseoso. Manteniendo la temperatura. Recuerden que en los cambios de estado la temperatura se mantiene constante. Digamos que este va a ser el calor, digamos que este es el Q1 y este es el Q2. Entonces el calor 1 es simplemente M por C por delta T. ¿De cuánto era la masa? 0,1 por calor específico. ¿De cuánto es el calor específico en este caso? 10 agua, 4186. ¿El delta T cuánto sería? El cambio de temperatura. T final menos T inicial, o sea, 100 menos 30. Chicos, ¿cuánto les da este calor número 1? Que este es solo para elevar la temperatura, desde 30 hasta 100. $2,93 por 10 a la 4. Lo verifican, porfa. A mí me da igual, profe. Perfecto, bueno. 2,93 por 10 al 4 julios es el primer calor. Repito, este calor es solo para elevar la temperatura, desde 30 hasta 100, pero el agua sigue estando líquido. Ahora el segundo calor, que es para pasar del líquido, o sea, de algo líquido, ¿verdad? Y evaporarlo, de líquido a gas. Para eso es este segundo calor. ¿Cómo encontramos ese segundo calor? Es la fórmula M por L. Como se absorbe calor, para evaporarlo lo usamos positivo. Entonces la masa es 0,1 y L, ¿cuál sería el L? L de vapor. ¿Cuánto es el L de vaporización del agua? A ver. $2,256 por 10 a la 3. Ajá. 2256. Sí. Por 10 a la 3. Bueno, esto nos da el Q2. ¿Cuánto es eso? Creo que 2,26 por 10 a la 5. Sí, 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 ¿verdad? profe. Ok. Este es el segundo calor. Entonces, ¿cuánto es el calor total? Bueno, es Q1 más Q2. Calor para elevar temperatura más calor para hacer el cambio de fase. ¿Cuánto sería? $2,55 por 10 a la 5 joules. ¿A todos les da eso? Sí, profe. Bueno, entonces este es el calor total para primero elevar la temperatura y luego pasar de líquido a gas. Ahora pasamos a calorimetría y luego seguimos con transferencia de calor. Déjenme un segundito. Ok, sí. La calorimetría es algo que nos ayuda a medir la cantidad de calor que entra o que sale y también una temperatura de equilibrio para los objetos. Cuando un sistema es adiabático es un sistema ideal donde no entra ni sale calor. Es un sistema cerrado termodinámicamente. Como un termo, es parecido a un termo, solo que los termos no son perfectos.
Un sistema diabático sí es perfecto, solo que es un sistema ideal, no existe. No existe ningún sistema diabático perfecto. Pero un termo o una hielera es más o menos un sistema diabático. No entra calor ni sale calor, se supone. Es como en Las Vegas, lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y la ecuación de conservación de calor es esta: el calor que se pierde en el sistema más el calor que se gana dentro del sistema tiene que ser cero. O sea, no puede haber ganancias de calor, no puede haber pérdidas de calor. Por ejemplo, si ahorita que yo estoy en la sala de mi casa, si mi sala fuera un sistema diabático perfecto, no puede entrar calor desde afuera, ni puede salir calor de la sala. Si usted calienta una esquina, por ejemplo, otra esquina tiene que enfriarse para compensarlo. Y si es enfría por un lado, por otro lado se tiene que calentar para compensarlo. En un sistema diabático no entra ni sale calor. Si hay 100 julios de calor adentro, siempre se van a mantener 100 julios. Y en resumen, se aplica esta ecuación. Como les digo, es útil para hallar algo que se llama la temperatura de equilibrio, TE. ¿Qué es la temperatura de equilibrio? De ahí, la temperatura final que van a tener los objetos después de cierto tiempo. Es como que usted agarre cafecito bien caliente, lo echa a la taza, y de ahí el café va a estar bien caliente, pero tal vez la taza no. Si usted deja que pase cierto tiempo, ¿qué le pasa a la taza? Se calienta. Y llega el momento en que la taza tiene la misma temperatura que el café que está dentro. ¿Por qué? Porque llegan a temperatura de equilibrio. Esta TE que está aquí. La temperatura de equilibrio siempre es la temperatura final a la que llegan los objetos. Chicos, ¿alguien puede leerse esto en voz alta, por favor? Con este ejercicio terminamos. Es el último que vamos a hacer. Una olla de cobre con una masa de 0.500 kilogramos contiene 0.170 kilogramos de agua y ambas están a una temperatura de 20 grados Celsius. Un bloque de 0,250 kilogramos de hierro a 85 grados Celsius se deja caer en la olla. Encuentra la temperatura final del sistema suponiendo que no hay pérdida de calor a los alrededores. Esto que dice que suponiendo que no hay pérdidas de calor, significa que es un sistema diabático, que podemos usar esta ecuación. A ver, la olla es de cobre y el cobre tiene una masa de 0,5 kilogramos. Y adentro tiene agua, 0,17 kilogramos de agua. Y están a la misma temperatura, a 20 Celsius. Luego echamos un pedazo de hierro de 0,25 kilos, 85 Celsius. Hay que encontrar la temperatura final. A ver, en palabras simples, ¿qué le va a pasar a la olla con el agua? ¿Elevan su temperatura o la disminuyen? ¿Y qué le va a pasar al bloque de hierro? ¿Cuáles objetos se van a calentar y cuáles se van a enfriar? Si el bloque de hierro está más caliente, cuando caiga en la olla no se va a calentar. El bloque de hierro está más caliente, pero ¿cómo está la olla y el agua? Entonces el bloque de hierro se enfría cuando cae. O sea, Exacto, se va a ir enfriando. Y el agua y la olla, que estaban más fríos, se van a ir calentando. Es como cuando también le pasa mucho a mi novia siempre tiene frío y yo siempre estoy caliente. Entonces a veces ella tiene las patillas frías y yo le digo que ponga los pies en mi espalda. Entonces, ¿qué pasa con la espalda mía y qué pasa con los pies de ella? Los se pies de crea un ella, equilibrio, profe, digamos. eventualmente, sí. Los pies de ella que están fríos van a ganar mi calor y mi espalda que está más caliente va a perder ese calor porque lo van a ganar los pies. Al inicio los pies yo los siento súper fríos y mi espalda está muy caliente, pero al estar en contacto eventualmente se llega al equilibrio termodinámico. Y después de pasar algunos minutos, los dos llegamos a una temperatura de equilibrio. Yo me enfrío un poquito y ella se calienta un poquito. Yo bajo un poquito mi temperatura, pero a cambio de que ella aumente un poquito la temperatura. Es como transferencia de amor, ¿verdad? Básicamente.
Entonces, de ahí, esto es equilibrio termodinámico también. Después de cierto tiempo, todas estas cosas de este sistema van a tener la misma temperatura. Van a llegar a temperatura de equilibrio. ¿Cómo encontramos esa temperatura de equilibrio? Bueno, hay que aplicar esta ecuación de aquí. ¿Qué número de ejercicio es este? 9. Entonces, aquí en el ejercicio 9, nos piden la temperatura de equilibrio. ¿Cuánto vale? La temperatura de equilibrio es como la temperatura final que alcanzan todos los objetos. Y como todos llegan al equilibrio, de ahí todos los objetos van a tener la misma temperatura final. Pero entonces, la ecuación de conservación de calor tenemos que aplicarla. ¿Qué es lo que dice la ecuación? El calor perdido más el calor que se gana, el calor ganado, debe ser igual a 0. Veamos, ¿cuáles objetos pierden calor? El hierro. ¿El hierro pierde calor? Ajá, porque es el que está más caliente. Entonces, como eso es un pedazo de hierro, ustedes saben que hierro se escribe así, ¿verdad? Fe, Fe. Bueno, ferrum, ¿verdad? Chicos, ¿ustedes saben qué es la anemia? Anemia. En teoría sí, En palabras simples, ¿qué es la anemia? la falta de hierro en la sangre. Falta de hierro, ¿verdad? Bueno, les cuento un chiste. Es un poco cruel, pero es solo un chiste, no se lo tomen a pecho. ¿Cuál es la única enfermedad que se cura con fe? La anemia. Chiste ñoños, ¿verdad? Ok, entonces, el que pierde calor es el hierro. Más, ahora vamos con el que gana o los que ganan calor. ¿Quiénes van a ganar calor? La olla y el agua. Sí, en este caso hay dos objetos que ganan calor. La olla. ¿La olla de qué material es? Bueno, De cobre. voy a escribir olla, no importa. La olla. Más, entonces la olla gana calor, que la olla es de cobre. ¿Y cuál es el otro objeto que gana calor? La otra sustancia. El agua. ¿Ok? Más el calor de agua. Esta A significa agua. Y todo esto debe ser igual a 0. Siempre van a ser lo mismo. Identifican qué objeto pierde calor, objeto que gana calor, lo suman y debe ser igual a 0. Ok, veamos. Primero, estos calores tenemos que encontrarlos de alguna manera. Ahora, la fórmula para elevar la temperatura y para disminuirla, ¿recuerdan cuál era esa fórmula? En general, el calor para elevar o disminuir, o sea, para cambiar la temperatura es esta. Aquí nada está cambiando de fase, nada está cambiando de estado. Solo elevamos o disminuimos la temperatura, por eso usamos esta fórmula. Entonces, en cada uno de estos, tengo que aplicar esta fórmula para cada uno de ellos. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, el calor para el hierro, ¿cómo lo encontramos? Bueno, es la masa de hierro por el calor específico del hierro por el delta T del hierro. El calor de la olla, bueno, es igual. Es la masa de la olla, digamos que esta O es una O de olla, por el calor específico de la olla, por el delta T de la olla. Y luego el calor del agua, que es la masa de agua, por el calor específico de agua, por el delta T del agua. Si hacemos todos estos de una vez, bueno, voy a montarlos en la ecuación. En la ecuación, entonces tenemos, vean la ecuación, que está aquí atrás. Hay que sumarlos todos, ¿verdad? Vamos con el calor del hierro, entonces. Entonces tengo la masa de hierro por calor específico del hierro por delta T del hierro más
voy con este otro. La masa de la olla por el calor específico de la olla, por el delta T de la olla, más el agua, masa de agua, calor específico de agua por delta T de agua, y todo esto debe ser igual a 0. Es un poquillo grande la ecuación, pero es fácil de despejar. ¿Cuánto es la masa del hierro? Démosle valores a esto de una vez. 0,250 kilogramos. 0,25. ¿El calor específico del hierro cuánto es? 460. 460. Sí. ¿Ese dónde lo sacó? De la tablita, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Muy bien. Ahora, el delta T. ¿Qué es el delta T? Recuerden que delta T en general siempre significa una temperatura final menos una temperatura inicial. Pero ¿cómo le llamamos a la temperatura final aquí? Le llamamos temperatura de equilibrio. Y todos van a llegar a la misma temperatura de equilibrio porque se supone que llegan al equilibrio. Entonces, a la temperatura final le voy a llamar TE, temperatura de equilibrio. Entonces, esto sería la temperatura de equilibrio menos la inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial del hierro? 85. 85, muy bien. Más la masa de la olla. ¿De cuánto es la masa de la olla? 0,500 kilogramos. Ok, 0,5 por calor específico de la olla. ¿La olla de qué era? De cobre. De cobre, calor es de 390 calor específico. Aquí buscamos el calor específico del cobre. 390. Excelente. Por, otra vez, perdón, el delta T de la olla. El delta T de la olla va a ser igual la temperatura de equilibrio, que es la final, menos la temperatura inicial de la olla. ¿Cuál era la temperatura inicial de la olla? Profe, creo que no se ve la pizarra. Ahora sí. Sí, profe. Ok. Voy aquí, ¿verdad? Con el delta T de la olla. ¿Cuánto vale el delta T de la olla? Temperatura final menos la inicial. ¿Cuánto era la inicial de la olla? 20. Menos 20. Ok, me falta este término de aquí. Todo ese polinomio. Más la masa de agua. ¿De cuánto es la masa de agua? 0,170 kilogramos. Perdón, 0, ¿cuánto? 170. 0,17 por calor específico del agua, ya lo sabemos, 4186. Por el delta T del agua, que es la temperatura de equilibrio, menos la inicial. ¿De cuánto era la inicial del agua? 20, ¿verdad? Sí. Bueno, y todo eso igual a 0. Para simplificar un poquito, díganme cuánto da este número, porque esto es una multiplicación. Si ustedes saben usar el modo calc de la calculadora, lo pueden usar para despejar la temperatura de equilibrio de una vez. Pero cualquier cosa igual lo voy a desarrollar por si acaso. 115, profe. 115. Que así simplificamos un poquito. Por la temperatura de equilibrio, menos 85. Más, ¿cuánto es la multiplicación de esto? $195. Ok, esto es este de aquí. Por otra vez la temperatura de equilibrio, menos 20. Más, ¿cuánto da este de aquí? 712. 712. Sí. TE menos 20. Vamos simplificando un poquito. Y ahora
Y lo que hay que hacer aquí es este por este y este por este, y luego este por este y este por este, luego este por este y este por este. A ver, entonces esto quedaría 115 temperatura de equilibrio menos, ¿cuánto es 115 por 85? 9.775. 9775. Sí. Perfecto. Más 195 por TE, que es 195 TE. Y 195 por 20, ¿cuánto es? 3.900. 3900, cerrado. Sí. Bueno, más 712 por TE, que sería 712 TE, menos 712 por 20, como 14.000 y algo. 14.240. 14.240. Bueno, toda esta vara tiene que ser igual a 0. Para ver si sigo acá, vamos a cambiar de página. Ahora simplemente vamos a hacer lo siguiente. Es más, sacamos esa parte aquí. Todo este que tiene TE son semejantes, se pueden sumar. ¿Cuánto es? 115 más 175 más 712. 1.022. A todos les da 1022. Sí, profe. Oiga, ustedes sí suman rápido y restan rápido. Excelente. ¿Y cuánto da todos estos maecillos? Los números nada más. Menos 27.915. ¿Menos cuánto? 27.915. A todos les da eso. Sí, profe. Bueno, y de aquí ya pueden despejar la temperatura de equilibrio. ¿Cuánto les da? Nada más pasan este mae allá, positivo, y luego dividen entre 1022. $27.31. 27,3 Celsius. ¿A todos les da 27,3? Sí, profe. Bueno, en la respuesta da 27,5, pero no importa, son los decimales que nos comimos. Todo está bien. 27 y una fracción de Celsius. Esto tiene mucha álgebra, pero nada más necesito que siempre sigan esto, ¿verdad? Simplemente pasamos a través de esta ecuación, vamos término por término y hacemos el álgebra. A ver, entender el resultado, a ver si tiene sentido. Esta es la temperatura supuestamente de equilibrio de los tres. 27,3 Celsius. ¿Será que tiene sentido? Veamos. La olla de cobre, ¿a qué temperatura estaba inicialmente? A 20. ¿Y el agua? A 20 igual. También a 20. Subieron su temperatura un poquito. Bien. ¿Cuánto subieron su temperatura? La temperatura final fue de 27,3. ¿En cuánto cambió la temperatura de ellos? Bueno, cambió, poquito, pero cambió, sí la aumentaron. La aumentaron en 7 Celsius. 7,5 Celsius. Y el bloque que estaba a 85 se enfrió. Perdió calor desde 85 Celsius hasta 27,5. Sí, tiene sentido. Vamos bien ahí, ¿verdad? ¿Lo entienden? Ahora, pregunta más precisa todavía. ¿Por qué el pedazo de hierro perdió tanto calor? ¿Por qué se enfrió tanto? A diferencia de la olla y el agua, que esos no cambiaron tanto la temperatura. El hierro pasó desde 85 hasta 27,5. ¿Lo notan? ¿Por qué ese pedazo de hierro cambió tanto su temperatura? Por su calor específico, Ajá, ¿cómo es el calor específico del hierro? que es bajo, entonces es más bajo que el del agua, entonces es más fácil
bajar o subir la temperatura. Exactamente, Sheimer está volando. Correcto, ¿verdad? El hierro tiene un calor específico bajo, por eso el hierro cambió tan fácilmente su temperatura desde 85 hasta 27. Pero de ahí, la olla está con el pedazo de agua. Y el montón de agua, el agua recuerden que es como un termorregulador, el agua ayuda a mantener la temperatura estable. Tanto así que es cierto, el agua cambió un poco su temperatura, pero no mucho, la cambió muy poquito. Desde 20 apenas pasó 27,5. ¿Por qué? Porque el calor específico del agua es gigantesco. El agua es un termorregulador. Ayuda a mantener la temperatura más o menos constante. No sufre tantos cambios de temperatura. Chicos, la próxima clase seguimos con transferencia de calor. Igual, porfa, léanse las presentaciones. Terminen de leerse esta presentación, de estudiarla para la próxima clase. Y después de esta pasamos a la presentación que dice gases ideales, que también están ahí. Y se leen esta, porque en la otra clase tenemos que ver lo que faltó de la presentación de ahorita y esta otra presentación, que en realidad es bastante cortita. Eso es lo que vemos en la próxima clase. Entonces ya casi le paso cuáles son las cosas que necesito para la presentación. Ya tenemos los grupos armados. Ahora queda decisión de ustedes más o menos en qué pueden aplicar estos temas en la carrera de ustedes. Buenas noches, chicos. Cuídense mucho. Buenas noches, gracias. Con gusto.